Estimados estudiantes, muy buenos días. Estimado profe Gonzalo Bolaños, buenos días. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales correspondiente a la séptima semana. Estimados chicos, empecemos con una recapitulación de lo que fue la clase anterior. ¿Alguien me puede decir qué vimos la clase anterior? Activan su micrófono y participan. La masa. Ya vimos un poco de la masa. ¿Qué más? La fuerza. El volumen. Ya, sí vimos magnitudes y unidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las magnitudes fundamentales? ¿Se acuerdan? Longitud. ¿Cuál más? La masa. Magnitudes. Ya, magnitudes, longitud, masa, tiempo, ¿no es cierto? Tiempo. Y las unidades de esas magnitudes, ¿cuáles eran? De la longitud era el metro, ¿no es cierto? De la masa, ¿cuál era? El kilogramo. El kilogramo, perfecto. ¿Y del tiempo? Segundo. Minuto. Vimos tres sistemas de unidades, ¿no es cierto? Vimos el sistema internacional de unidades. ¿Cuál más? Sistema inglés. El sistema inglés y uno más. ¿Cuál? El sistema CGS, ¿no es cierto? Sistema CGesimal, que las unidades eran el centímetro, el gramo y el segundo. Y les mandé a hacer una tablita, ¿se acuerdan de la tablita? ¿Por qué no me mandaron todos el deber de la tablita? A ver. Vamos a ver la tablita. Déjenme bajar esto. Vamos a poner acá. Esta es la tablita que les mandé, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice esta tabla, chicos? Nos dice de que un centímetro, sí, un centímetro equivale a 0,1 metros, a 1 por 10 a la menos 5 kilómetros, a 0,3937 pulgadas y a 0,03281 pies. Un metro tiene 100 centímetros. Mira, aquí está un metro, tiene 100 centímetros, 0,001 kilómetros. Una pulgada tiene 2,54 centímetros, 0,0254, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora vamos a la masa. La masa, un gramo, tiene 0,01 kilogramos, 6.85 por 10 a la menos 5 es lug y 0,022 libras de masa. Un kilogramo tiene 1000 gramos y 0,0685. Y finalmente vamos al tiempo. Un segundo equivale a 0,0167 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Una hora tiene 3600 segundos. Un día tiene 86.400 segundos, 1440 minutos y 24 horas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, miren, ¿qué es lo que intento decir con esta tabla? De que podemos, a partir de una de las unidades, transformarle, por ejemplo, del centímetro a metro, a kilómetro, a pulgada y a pie. El gramo podemos transformarle en kilogramo, a slug, libra, masa u onza. El segundo puede transformarle en minuto, hora, día, año y viceversa, ¿no es cierto? Por ejemplo, un año podemos transformarle en día, hora, minuto, segundo y así sucesivamente. Podemos jugar con todas las unidades con las diferentes equivalencias que tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto al deber, chicos? Ya. Entonces, tenemos un simulador, ¿no es cierto? Este simulador nos permite simular el movimiento. Habíamos visto que la definición del movimiento era cómo se puede representar la distancia que ha recorrido un cuerpo de un lugar a otro lugar, o la diferencia de las posiciones, ¿no es cierto? Entonces, si le aplicamos una fuerza a un cuerpo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este cuerpo se va a trasladar desde las montañas que estaba hasta las otras montañas. Y podemos encontrar sus valores. Sus valores pueden ser la fuerza aplicada, las masas aplicadas y la rapidez que toma este cuerpo. ¿Sí? Vamos ahora a ver qué es el significado de la rapidez. Entonces, este simulador nos puede ayudar a identificar cómo, miren, se transportó de una montaña a otra montaña a una velocidad específica. ¿Sí? Ahora vamos a las diapositivas.
Acá están. ¿Ya? Te voy a poner proyectar. Perfecto. Ya. Entonces, la destreza continúa. Describí la física clásica, la conceptualización del desplazamiento, trayectoria, velocidad, aceleración y fuerza, con la finalidad de conocer las leyes físicas que actúan en el universo. El tema que vamos a ver el día de hoy es el movimiento. Vamos a ver la definición del movimiento y sus características según el marco ¿qué es el marco de referencia? La rapidez y la rapidez media. El simulador que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es el movimiento según la física, la mecánica clásica? Bueno, primero hay que entender que la mecánica clásica es una rama de la física que se encarga del análisis del movimiento de los cuerpos, ¿sí? O sea, cómo se mueven los cuerpos. La cinemática describe cómo se mueven los cuerpos y la cinética o dinámica explica las causas o las fuerzas por las que ocurre el movimiento, ¿sí? Abajo tenemos un gráfico. Tenemos dos métodos de análisis, la cinemática, que es el movimiento, y la cinética, que son las fuerzas que actúan para que este cuerpo se mueva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el movimiento? El movimiento tiene la definición de que es el cambio de un lugar de un cuerpo en el espacio. Al inicio el corredor estaba aquí, ¿no es cierto? Y después de un tiempo determinado, el corredor se puso acá. Entonces, la distancia o el cambio de lugar que tuvo este corredor se considera como movimiento. Cuando alguien camina, por ejemplo, por la acera, sí, podría pensar que la Tierra está quieta, pero no es tan cierto que la Tierra está quieta. La Tierra recorre a 107,000 kilómetros por hora alrededor del Sol, solo que nosotros, como nuestro nivel de referencia es estar dentro de la Tierra, no sentimos la velocidad que tiene la Tierra. Pero sin embargo, si nosotros viéramos la Tierra desde la referencia del Sol, podríamos entender de que está a una velocidad de 107,000 kilómetros por hora. Increíblemente rápido, ¿no es cierto? Para que podamos recorrer en 365 días la órbita del Sol. Para analizar cualquier tipo de movimiento es necesario describirlo con respecto a un sistema de referencia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? De que para que podamos ver algún fenómeno, nosotros tenemos que ubicarnos en algún lugar y poder identificarlo. Imagínate que tú estás en tu bicicleta, ¿sí? Que tú estás detenido en tu bicicleta en la Carolina y ves como un chico de una bicicleta pasa al frente tuyo a una velocidad. Y lo ves que pasa rápido, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si tú estás cicleando a la misma velocidad con este chico que tenía la bicicleta? Si tú lo regresas a ver, va a parecer de que están parados, ¿no es cierto? Porque están a la misma velocidad. Entonces todo depende de su nivel de referencia, depende de cómo tú lo veas. Por ejemplo, cuando un deportista corre en una carrera atlética, el sistema de referencia con el que mide su movimiento es la línea de partida. Entonces, a partir de la meta o de la salida, van a saber qué distancia pudo recorrer este atleta, ¿no es cierto? Tenemos características del movimiento. Esto está en la pruebita, así que pongan mucha atención. La posición, yo les llamo desplazamiento, es la localización del cuerpo en el espacio. Está definida por el sistema de referencia y el tiempo es una magnitud física que mide la duración de los eventos. Y el camino que sigue un cuerpo se llama trayectoria, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un gráfico, ¿no es cierto? Entonces, el desplazamiento de la pelota que es lanzada, ¿sí? Desde aquí hasta acá es esta parte de aquí, ¿no es cierto? Mientras que la trayectoria es el camino que sigue el proyectil. La trayectoria sería el movimiento parabólico, ¿sí? El movimiento parabólico. Miren, el proyectil está siguiendo toda esta trayectoria, pero el desplazamiento que nos... Ah, caramba, ya empezar. Pero el desplazamiento que nos interesa, ¿sí? El desplazamiento que a nosotros nos interesa evaluar es simplemente la distancia que hay de aquí a acá. Y la trayectoria es el movimiento que sea. Por ejemplo, déjenme ver si me permite rellenar la diapositiva, ¿sí? Sí me permite, ya, chévere. Verán, por ejemplo,
El desplazamiento siempre va a ser esta distancia, ¿no es cierto? Pero la trayectoria de esta podría ser así. ¿Sí? Pero el desplazamiento siempre va a ser esta distancia y la trayectoria es todo el camino que va a seguir. ¿Sí? Espero que esté claro eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Si tienen alguna duda, vuelvo a repetir. Por favor, activen sus micrófonos de ser así. Ya. No. 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 Puedo repetir, claro. Ya. El desplazamiento es el camino, es el punto de llegada y el punto final. A nosotros no nos importa el camino que vaya a seguir. Eso se llama desplazamiento. El de aquí arriba es el desplazamiento. Y la trayectoria es el camino que tomó esta pelota. Puede ser así, puede ser por la línea roja o puede ser por el movimiento parabólico. Esa es la trayectoria, ¿sí? El desplazamiento es la línea de llegada menos la línea de partida menos la línea de llegada en una línea recta. Y la trayectoria es todo el camino que tomó el cuerpo para llegar al punto final. ¿Ya? Gracias, licenciado. Listo. Ahora tenemos el marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? El marco de referencia es la posición donde la distancia y la trayectoria son relativas. Todo depende del punto de vista del observador. Por ejemplo, una moneda cae al interior de un bus. Esta moneda es vista como trayectoria recta por una persona que está dentro del bus, ¿no es cierto? Cuando tú lanzas una moneda, parecería de que la moneda cae de manera recta. Pero ¿qué pasa si tú ves desde fuera del bus cuando lanzas la moneda? Va a parecer de que cae en una forma diagonal, ¿no es cierto? Entonces, miren, dentro del bus se ve que está así, pero para una persona que está fuera del bus va a parecer que la moneda va cayendo de lado, ¿no es cierto? Porque ese es su nivel de referencia. Es igual a un observador que ve el avión que está yéndose si se quiere, a Guayaquil, ¿ya? Entonces tú ves el avión cómo se va desplazando, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasaría si tú ves desde el avión? ¿Qué pasaría si ves desde el avión? Parecería que las personas que están en el suelo se van quedando hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces vas teniendo una imagen más o menos así. Entonces todo depende del nivel de referencia para que tú puedas hacer diferentes cálculos. Una de las características fundamentales es poner bien el nivel de referencia, porque eso va a facilitar tus cálculos y te va a ayudar a resolver las cosas con mayor facilidad. Ahora vamos a definir qué es el movimiento. El movimiento es la línea recta entre un punto de partida y un punto de llegada que se conoce como el desplazamiento. E indica qué tan lejos te encuentras del punto de partida. Por ejemplo, cuando llegas al colegio y te das cuenta que te has olvidado tu tarea, entonces debes ir a tu casa de nuevo, recogerla y volver al colegio. La distancia que recorriste es el triple, pero el desplazamiento total es el mismo, comparado con el día que llevas la tarea. Ojo, ¿por qué el desplazamiento total es el mismo? Porque el desplazamiento solo nos interesa el punto de llegada y el punto de salida, ¿no es cierto? Pero la trayectoria que tú cogiste son tres, ¿no es cierto? Es ir al colegio, regresar a tu casa y otra vez ir al colegio. Entonces voy a intentar graficarlo acá abajo, ¿ya? Entonces aquí está tu casa. Y acá está el colegio, ¿ya? El desplazamiento que tú tomas, es simplemente este camino de aquí a acá, ¿sí? Y ya llegaste a tu casa. Este le voy a intentar poner la D, ¿ya? Este es el desplazamiento. Pero ¿cuál es la trayectoria? La trayectoria es primero ir al colegio. Te olvidaste la tarea, ¿no es cierto? Regresaste a tu casa. Cogiste la tarea en tu casa y otra vez regresaste al colegio. Miren, esta es la figura que se formó de la trayectoria. Pero sin embargo, el desplazamiento solo es ir de tu casa al colegio. Y punto, ¿cierto? El desplazamiento se señala con la letra delta X. ¿Sí? El desplazamiento se representa con delta X. Y se calcula con la diferencia entre la posición final, por ejemplo, el colegio, y la posición inicial. Entonces tenemos esta forma de representarlo. Delta X es la posición final menos la posición inicial. Suponiendo de que la posición final estaba a 5 metros del lugar que tú llegaste y la posición inicial está a 2 metros, el desplazamiento que tú tomaste para realizar tu llegada al colegio puede ser de simplemente 3 metros. Entonces tenemos que tener claro cuál es la posición final y cuál es la posición inicial. ¿Ya? Pronto haremos más ejercicios de eso. Y ahora vamos a calcular la rapidez media.
¿Qué se define como la rapidez media? La rapidez primero es una cantidad escalar. Quiere decir de que no tiene posición, solo tienes una magnitud. ¿Sí? Solo es como 5 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Es solo un valor. ¿Sí? E indica únicamente su valor numérico, como les decía, magnitud, y su respectiva unidad de medida se puede representar en metros sobre segundo o kilómetros por hora. Es lo que nos muestra el tacómetro de nuestro carro, ¿no es cierto? Que vamos a 20 kilómetros por hora. O en metros sobre segundo, que es su equivalencia. Se simboliza con la letra B de velocidad. En el ejemplo puedes identificar cómo se calcula la rapidez de una persona que recorrió una distancia de 12 metros en un tiempo de 6 segundos. Entonces, la velocidad es definida como la distancia dividida para el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, la distancia que recorrió la persona era de 12 metros, ¿no es cierto? Y el tiempo que se demoró la persona en recorrer estos 12 metros fueron 6 segundos. Por lo tanto, 12 dividido para 6 nos da a 2, ¿no es cierto? Metros divididos para segundos, que sería metros sobre segundo. ¿Sí? Voy a repetir. La rapidez se representa con la letra B, ¿sí? Y se define como una magnitud escalar. Quiere decir de que simplemente es un valor. Sus unidades son los metros sobre segundos o kilómetros por hora. Para hacer un ejemplo, la rapidez se deriva de la distancia sobre el tiempo. Es decir, la distancia recorrida en un tiempo determinado. Como por ejemplo, cuando tú te vas a comprar pan, ¿sí? Desde tu casa hasta la panadería puede haber unos 200 metros. Tú te demoras en llegar a la panadería 10 segundos, ¿sí? Porque vas corriendo. Entonces, la velocidad que tú te tomaste sería la distancia, los 200 metros, sobre el tiempo que serían los 10 segundos. Para el caso, tenemos de que una persona recorrió 12 metros en 6 segundos. Por lo tanto, 12 dividido para 6 sería 2, ¿sí? Y metro que va arriba dividido, este es el dividido, sobre segundo. Entonces tenemos que recorrimos 2 metros sobre segundo. Y la rapidez media, sí, la rapidez media es la distancia total recorrida por un cuerpo dividida entre el tiempo que toma recorrer. Por ejemplo, puedes identificar cómo se calcula la rapidez media de un automóvil que recorre una distancia total de 24 metros en 8 segundos. Aquí es importante que analicemos muy bien. Si bien la rapidez nos dice que es una distancia entre el tiempo de 6 segundos, el tiempo que recorriste una determinada distancia, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice acá que es la rapidez media? La rapidez media nos dice que es la distancia total, ¿sí? Que recorriste 24 metros en un tiempo de 8 segundos, por ejemplo. Hagamos el ejemplo. Supongamos de que tú vas en tu carro o en tu bus, ¿sí? Vas en el bus. ¿Y qué pasa? El bus recorrió los primeros 10 metros. Déjame intentar dibujarle, ¿ya? Ya. Es una línea recta, ¿sí? El bus recorrió los primeros 10 metros, pero aquí donde rayaron está un semáforo, ¿sí? Entonces, el bus se movió a esto, se movió como primer momento. Se tuvo que detener porque estaba en rojo, ¿no es cierto? Y luego siguió hasta tu colegio y llegó acá, ¿ya? La distancia que hay de aquí a acá son 24 metros, ¿sí? Y el tiempo que se demoró en recorrer todo esto, incluido el tiempo que se demoró en el semáforo, son 8 segundos. ¿Qué hubiera pasado, chicos, si no hubiera el semáforo? Se hubiera demorado menos tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la rapidez media considera todas las velocidades que tuvo el cuerpo, todas las velocidades, porque ustedes se imaginan, aquí tuvo una velocidad, aquí tuvo velocidad cero porque se detuvo y aquí tuvo otra velocidad, ¿no es cierto? Entonces la rapidez media solo toma la distancia que se demoró de llegar desde aquí hasta acá y en el tiempo que se demoró en llegar, ¿sí? Nada más. Mientras que la rapidez que habíamos visto antes
simplemente nos dice que tenemos una distancia que es de 12 metros. Tenemos 12 metros. Y estos 12 metros se demoraron, ¿qué tiempo? 6 segundos, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún semáforo ni nada. Solo nos dice que tienes una distancia de aquí a acá. Y en esa distancia se demoraron 6 segundos. Mientras que en la rapidez media tuvo que frenar el bus, luego volvió a acelerar el bus y luego llegó a su punto. Entonces, la rapidez media es como que la distancia total, incluido todos los fenómenos que sucedieron adentro, y se demoraron 8 segundos. Por ejemplo, cuando tú te vas a Santo Domingo, tu papá tiene que frenar en el peaje, luego tiene que frenar en el otro peaje de abajo de Tandapi, se paran a comprar unas melcochas, se bajan al baño, etcétera, ¿no es cierto? Pero tú solo tomas la distancia que es de 110 kilómetros y le divides para las 3 horas que se suelen demorar, ¿no es cierto? Y ya tienes tu velocidad media. Entonces, no le tomas en cuenta cuáles son los tiempos que se frenaron, sino a qué velocidad promedio fuiste. Pero ahora no podrías hacer eso con la rapidez, puesto que la rapidez solo podrías determinar qué tiempo tú te demoraste desde tu casa hasta el primer peaje, que es el primer lugar donde frenaste. Entonces, tú sacas tu rapidez ahí, ¿sí? Preguntas, chicos. Por favor, activen sus micrófonos si tienen preguntas. No, Lisen. No. Ya, chévere. Si no tienen preguntas, qué buenas. Entonces, ahora vamos a realizar la actividad, ¿ya? Vamos a realizar la actividad, para lo cual ustedes van a entrar a su Classroom. ¿Ya? Voy a cerrar este simulador. Voy a entrar al Classroom. Aquí está una nueva tarea. Movimiento se llama. ¿Sí? Acá están las instrucciones. Y aquí tienen un Black Keys. ¿Ya? Entonces van a entrar y van a llenar este Black Keys este momento, chicos. Sí, háganlo pronto. Hasta acá las tenemos para entregar, Elisa. Me parece que es hasta las 9:40. No es mucho tiempo. Dicen, ¿Sí? no me entra. Dice el formulario Black Quiz ya no acepta respuestas. Si considera que se trata de un error, intenta comunicarte con el propietario del formulario. Lisen no vale. Ya le voy a ver ahorita. Vale, Lisen. Hola, Lisen. Me sale lo mismo que al Ya. Sí, vale. Ya, no se preocupen, chicos. Ya les vuelvo a subir el formulario, ¿ya? Se acaba la clase y les vuelvo a subir el formulario. No se preocupen, ¿ya? A ver, silencio. Ya. Ya les vuelvo a subir el formulario, no se preocupen. Eso, chicos. Bueno, entonces acabamos la clase, les subo el formulario y ya está, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor, muchachos? ¿Hasta qué horas tenemos tiempo? Les voy a subir hasta, ¿les parece hasta las 12? Sí, no se demora más de 10 minutos. ¿Ya? Ya. ¿8 de la mañana? Sí. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no tienen ninguna otra duda, entonces la clase ya está terminada. Ya, perfecto, chicos. Profe Gonzalito, le agradezco mucho por haber estado en la clase. Estimados chicos, muchas gracias por haber estado aquí en este momento. Espero que haya sido una clase provechosa y podamos seguir trabajando pronto. Ya les subo su formulario para que ustedes puedan llenar. Eso nomás, profe. ¿A qué hora nos sube, Lisen? Hasta luego, Lisen. ¿A qué hora nos sube? Ahorita le voy a subir para que ustedes le resuelvan. Y tienen para subirlo hasta las 12, justo después de terminar la última clase, ¿ya? Gracias, dice. Ya, chicos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisen. Hasta luego, Lisen. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.